El gobierno de la tarde. Bueno, que continúan con nosotros. Qué bueno que podemos hacernos compañía todas las tardes. Ya son las 2:46, momento de escuchar al soberano. Yo sé que hay muchas denuncias, solicitudes que a partir de este momento, a través de la vía telefónica, vamos a empezar a conocer. La primera de hoy, buenas tardes, ¿con quién hablamos y de Buenas dónde? tardes, Rosalinda. Estoy llamando para felicitarte y desearte muchas bendiciones, mucha salud y todo lo bueno para ti, que te lo merece tu amiguita Ibe. Ay, Beth, mil gracias. El doble de bendiciones para usted y su familia. Igual, mi niña. Amén, muchas gracias. Buenas tardes, ¿con quién hablamos y de dónde? Buenas tardes, no vidente Juan Antonio Tiburcio de Atillo, Jarabacoa. Ay, Dios mío, ¿cómo está usted, hermano? Bien, gracias al Señor, y felicitándola por el Día de la Amistad y por su cumpleaños, que Dios me le bendiga y cada día me le dé mucha salud. Ay, pero gracias, qué querida me siento, Tiburcio. Cuídese mucho por allá, por Jarabacoa. Mil Igualmente, gracias. amor. Miren, agradezco. Cuídese mucho y no se olvide de mí, yo. No, jamás. Ok, pues está bien. Próximamente le vamos a estar llamando a ver si su problema Ok. puede ser resuelto. Estoy haciendo unos contactos, ¿soy yo? Está bien. Agradezco de verdad estas muestras de cariño, pero vamos a aprovechar el espacio para poder denunciar o solicitar algunas cosas que yo sé que hay muchas barriadas, muchas localidades, municipios, provincias que están necesitadas en el país y que necesitan que la Z con el pueblo se convierta en ese canal para ellos llegar hacia las autoridades que le pueden resolver ese problema. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos? Dedio Rincón, no vidente del área de guerra, profesor. Pero yo quiero comentar sobre el servicio de ayuda múltiple, sí, conocido como SAN, que es una modalidad que viene de España, por la cual la gente y las amas de casa hacían aportaciones económicas para resolver algunos problemas. El SAN no es juego de azar, como hoy escuchar en la Z el otro día. Esto no es un juego de azar, sino un sistema mediante el cual las amas de casa se ayudan. Entonces es un sistema económico, social, para que las amas de casa y de otras personas se ayuden a través de los SAN. Y yo lo veo muy bien. Y como lo sí, es como una forma de ahorrar, pero de forma obligatoria, ¿verdad? Los SAN son así. Es como un sistema de ahorro que es de forma obligatoria porque usted se compromete y tiene que un número y a través de, ya sea semanalmente, mensualmente, quincenalmente, usted entrega la cantidad acordada. Claro, claro. Pero y en algún momento se le entrega un grueso. Es el servicio de ayuda mutua. Sí. El servicio de ayuda conocido como SAN por sus letras. Muchas gracias, mi reina. Ok, entiendo perfectamente. Gracias a usted por su llamada. Buenas tardes, la Z con el pueblo. Buena. En primer lugar, felicitarle en su día, Elías. Gracias, hermano. Mire, una cosa. Esta tarde yo iba transitando, quiero denunciar algo que está pasando, que es real. Y sucede que los camiones, el Intran ha impuesto una ley, no sé, dicen ellos que está en vigencia y está poniendo multa a todos los usuarios de camiones que andan en vehículos pesados sin ningún tipo de justificación. Usted sabe que hay empresas que venden este tipo de cinta reflectiva y está como hay mucho truco aquí en esta sociedad. Lamentablemente los grandes empresarios se alzan con las instituciones para hacer leyes para poder beneficiarse. Entonces yo entiendo que si el Intran tiene esa medida, debería de regular, poder hacer un reporte, un llamado anterior, previo, no tener a los AME confrontados con los usuarios, buscando algún tipo de gracia, porque aparte de que no saben explicar, hacen la cosa con prepotencia. Entonces, tuve ese caso, me pusieron mi multa, yo andaba incluso con el camión con todos mis papeles en orden, con todo. Sin embargo, no hubo ningún tipo de aclaración, nada. Entendemos.
Entendemos su denuncia porque esta nueva ley debe ser conocida por la ciudadanía, debe difundirse a través de mensajes publicitarios y estamos totalmente de acuerdo con usted. Gracias por su llamada. Gracias. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Se habla con Oscar Villegas. Yo soy profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y Hola, un famoso profesor. estudiante. Qué bueno, profesor, que usted ha hecho contacto con nosotros en la Z con el Pueblo, porque siempre es conveniente escuchar las dos campanas. Él lo describió a usted como un profesor que quiere hacerle daño, que él ha recibido todas las pruebas y que usted se niega a certificarlas diciendo que él las falsificó. ¿Qué hay de cierto en la verdad de él? Mire, yo le di toda la oportunidad a ese joven. Me atrevo a asegurar que soy el único profesor en la UAS que tengo un récord de notas de todos los estudiantes que han pasado por mis manos. Un récord mandado a hacer por mí, con mi dinero. Yo nunca he puesto una nota a un estudiante para dañarlo. A mí los estudiantes me pasan o se queman. Le puedo demostrar, porque usé estudiantes de su grupo como testigo, que él se quemó. Me entregó un examen vacío y como yo tenía por norma devolverle, lo corregía y le devolvía los exámenes, él agarró, después que yo le entregué el examen vacío, corregido, Pero eso es fraude. como le dio la gana. Pero mire, profesor, por favor, vamos a darle una oportunidad de examinarlo nuevamente para No, pero que yo no tengo problema, que lo examine la universidad. Yo no lo voy a examinar. se descarte. Mire, escúcheme, señora, mire, oiga, porque él ha puesto mi nombre como que yo soy una basura. Yo soy un ser humano muy respetuoso. Oiga, yo comencé a dar clases en la UAS en el año 2008 y tengo las notas de mi sector. Oiga, usted puede buscar todos los profesores que han pasado por la UAS que no se dan el lujo de hacer lo que yo estoy diciendo y se lo puedo demostrar. Yo la invito a Higüey, le pago el combustible, le pago la estadía y le enseño mis récords. Y si usted quiere, dígame un día que yo voy a ir a Santo Domingo. A mí me llamaron cuando él fue a mi facultad, a la dirección de mi escuela, y me llamaron a las 10 de la mañana. No, pero va mañana. No, yo voy ahora mismo. Porque yo estoy preparado para enfrentar a quien sea. Y cogí para allá. Tenía estudiantes de la Federación de Estudiantes representándolo a él, y le enseñé todo, y él no se presentó. Él no se atrevió a presentarse ante el director de la Escuela de Derecho. Después que yo me fui, como 3 o 4 días después, volvió otra vez. E inclusive él es que ha tenido sus discusiones con gente, conmigo no ha tenido ninguna discusión. O sea, que usted desmiente toda la hipótesis que él planteó aquí en la Z con el pueblo. Mire, señora, si usted analiza la forma en que él se expresa y habla, usted se da cuenta que este muchacho tiene problemas mentales. Oiga, yo me atrevo a decirle que tiene problemas mentales. Y yo puedo ir a donde usted me pida. Mi nombre es Oscar Villegas. Si quiere, doy mi teléfono 809. No, profesor, no dé su teléfono públicamente. Usted tranquilo. Yo lo puedo dar porque yo no tengo nada que esconder. Yo lo único que he hecho es formar mucho. Mire, yo tengo muchos jueces, muchos fiscales, muchos abogados en ejercicio. Y yo estoy seguro, estudiantes de su pueblo, compañeros de él, fueron los que me sirvieron de testigo a mí. Sí. Inclusive un pastor evangélico que se quemó, que ya no da esa materia conmigo, que la repitió y la pasó después. Mire, profesor Y Huáscar. ese señor fue de testigo para demostrar ese día que yo no le he hecho daño a nadie, y no le he hecho daño a nadie, me atrevo a decir, y me jacto de decirlo, porque yo tengo 2 hijas, y mis hijas son profesionales, que yo no le hago, yo soy de una familia muy pobre, aunque tengo familia rica, pero yo soy del grupo de los pobres, de los Villegas pobres. Profesor, la condición económica no está en discusión ahora, pero mire, agradecemos enormemente que usted haya intervenido para dar su versión, para eso es la Z con el pueblo. Vamos a ver si a través de la universidad, para descartar cualquier, no dudo de su palabra, jamás lo haría, si este joven realmente hizo lo que usted plantea.
yo creo que debe recibir algún tipo de sanción, pero si es como él dice, porque aquí hay dos versiones, entonces yo creo que es justo que se le dé una oportunidad. Muchas gracias por su llamada, profesor Huáscar, y No hay entiendo problema, su indignación. Gracias por recibirme. Y usted puede estar segura que mientras tenga vida, nunca le voy a hacer un daño. Ahora yo soy de los pocos profesores que saco de mi bolsillo dinero y le doy dinero a estudiantes para que vayan a comer cuando lo veo con hambre. Y cuando tienen necesidad se acercan a mi profe, mire, yo vengo de tal campo y todavía son las 3 de la tarde y yo no he podido comer. Y le doy de mi dinero. Y si usted quiere, venga a la guay, güey, para que usted vea si yo estoy hablando mentira y si yo soy un mentiroso. Gracias, y si soy profesor. un abusador. Muchas gracias por su intervención. Vamos a escuchar el sentir de otra persona. 2 llamadas rapiditas, por favor, sean escuetos. Una internacional. Saludos. Sí, saludos, buenas tardes. Buenas, ¿con quién hablamos? Gustavo Francisco le saluda desde Nueva York. Hola, ¿cómo está usted? ¿Hace frío por allá? No está buena la temperatura hoy, estamos casi la primavera viene por ahí. Qué bueno. Pero la hemos pasado bien fea. Sí, yo me imagino. Sí, mira, dos cosas muy breves. Con relación al estudiante de la provincia de Altagracia, yo entiendo que la universidad tiene que hacer una junta de profesores y examinar a este muchacho. Nadie es dueño de la verdad absoluta. Entonces, decía yo, un llamado a la presidencia, al señor presidente Danilo Medina. Si el presidente Danilo Medina hiciera lo que quiso hacer el presidente Jaime Kucinich en Perú, él quiso gratificar a los ciudadanos que denunciaran actos de corrupción en la dependencia del Estado. Yo le garantizo a usted que al otro día, si el gobierno propone eso, se acaba la corrupción, porque los empleados de todas las áreas del Estado saben dónde están los focos contaminantes. Y si el gobierno le ofrece 1% del dinero recuperado a la arcas del Estado, inmediatamente la corrupción se detiene en el país. Ese llamado se lo hago y lo emplazo al presidente a esto. Bueno, ahí está, es válido su llamado. Gracias. Bueno, perdónenme los que se quedaron en línea, ya el tiempo se agotó. No nos queremos ir sin antes agradecer en nuestro canal de YouTube Z Digital a Alberto Rosario Valles, a Eddie Reyes, a Victoria De Pure, también a Karen Heredia, a Malfi Pujols y a Edward de Dios Disla por sus felicitaciones a mi persona. Muchas gracias. Me alegra mucho poder contar con ustedes cada día a través de la Z101. Ya regresamos con el gobierno de la tarde. En solo minutos los comentarios, más informaciones y debates. El gobierno de la tarde. Buenas tardes, bienvenidos al Gobierno de la Tarde. Hoy es un día especial, viernes 15 de febrero, y antes de nosotros entrar en cualquier tipo de materia, lo primero que vamos a hacer es festejar y anunciar el cumpleaños de Rosa Encarnación, que hoy se está poniendo un poco más viejita. Rosita, bendiciones, feliz cumpleaños. Todo el que vea a Rosa por la calle, felicítela, que hoy ella cumple. ¡Felicidades! Exactamente. Gracias. Dígale que lo oyó en la Z. Rosa hoy entró a los TA. Entré a los TA, tengo 5 años en los TA. Ya es una mujercita oficialmente. Bueno, en los ta. Sí, gracias. Hace solo un par de años, este equipo integrado por Andrés L. Mateo, José Luis Mendoza, Rosa Encarnación, Eduard Núñez y quien les habla, Yulisa Céspedes, nos quedamos con ustedes hasta las 5 de la tarde, momento en que se integran los demás miembros de esta mesa y concluimos entonces a las 7 de la noche. Buenas tardes a todos los miembros del equipo. Vamos a festejarle el cumpleaños a Rosa Encarnación, José Luis, Eduard, Andrés. Bueno, ya empezó la fiesta aquí, ¿eh? Así es. Vamos a invitar entonces, ya que se adelantó todo, atención a las muchachas ya de Recursos Humanos, porque ya lo habíamos dejado de que para un chisme para adelante, pero iniciamos que bien festejando un año más, aunque yo tengo un amigo que tiene el humor más negro que yo. Que no es fácil, exacto, que dice que es un momento triste por un año menos, que te queda menos, entonces. O como dice Bienvenido Roja, pero claro, está muy lejos Rosa de esa edad. Bienvenido dice que después de cierta edad ya no se canta feliz cumpleaños, sino más cerca de ti, señor. Pero falta mucho para eso. María. Tú no has llegado ni al meridiano de la vida.
Eso dice 35 la primaveras ya he vivido. Jovencita Rosa, feliz cumpleaños. Gracias, de verdad. Bueno, la esperanza de vida anda por 78, con el detalle 79. que me trajo Edward. O sea, y para la mujer anda casi en 80, o sea, cada vez que a ti te falta mambo. Pero te deseo una larga y productiva carrera en el periodismo, que yo sé que es lo que te apasiona. Gracias. Así ¿A será. dónde tú quieres Dios llegar? mediante. ¿A dónde tú quieres llegar en el periodismo? No tengo un límite. No. No. Ah, bueno, mejor así, mejor así. A veces es mejor que las cosas vengan solas. Que fluyan. Sí. Bueno, cortesía de nuestro diario Z Digital, nosotros damos lectura al primer boletín informativo de la tarde de hoy. La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos anunció o alertó a sus ciudadanos de viajar a la República Dominicana por los niveles de criminalidad del país. Qué mala noticia. La alerta hecha el pasado martes 2 está publicada en la página web de la oficina y asegura que delitos violentos como robos, asesinatos y el asalto sexual son comunes. De su lado, el director de la Policía Nacional restó importancia a la alerta y dijo que los destinos turísticos del país son de los más seguros de la región. Nosotros tenemos un índice de criminalidad por debajo hasta de Costa Rica y Uruguay, de Venezuela, de Colombia, de México, Guatemala, Trinidad y Tobago, con una tasa de 10.4, señaló el director de la Policía Nacional. La mayoría de los combustibles experimentará alzas en la semana del 16 al 22 de febrero, según la resolución emitida este viernes por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. La gasolina premium costará 215,70 por galón para un aumento de 1.10 y la regular 200,20 para un aumento de 1.60, mientras que el gasoil regular subirá 1.20 y se venderá al 174,60 y el óptimo 0.70 y se despachará. Ese precio no lo pusieron. Con relación al Aftur, se venderá al público a 139 por galón, aumentando 0.60. El querosén a 165,70 para un incremento de 60 centavos. Y el full oil a 119,65 aumentó 2.60 esta semana. El gas licuado de petróleo se coloca a 104 pesos por galón, reduce 2 pesos con 60, mientras que el gas natural continuará al mismo precio, 28.97 pesos por metro cúbico. El director de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo, Alejandro Montaz, aseguró hoy que la empresa Hormigones América, que provocó la rotura de una tubería del acueducto Valdesia, deberá pagar por los daños provocados. Montaz dijo que no puede señalar el costo que tendrá la reparación hasta que no terminen el trabajo, mañana en la tardecita, cuando se restablecerá el servicio de agua potable en las decenas de sectores afectados. Sobre cómo se produjo la avería, explicó que el cúmulo de agregado y el flujo de vehículos cargados provocaron un enorme peso encima de los tubos que están a 3,5 metros de profundidad en los terrenos donde opera la grancera. Las autoridades incineraron este viernes poco más de 730 kilos de diferentes drogas, con lo que suman más de 1 tonelada los narcóticos ocupados y quemados en lo que va de año en República Dominicana. La mayoría de las drogas incineradas hoy, 706 kilos, es cocaína, de acuerdo con un comunicado de la Procuraduría General de la República. También fueron incinerados 23,7 kilos de marihuana, así como 257 gramos de crack y 20 de éxtasis, apunta la nota. El cónsul dominicano en Puerto Príncipe, Clodomiro Pérez Montero, afirmó este viernes que fue cerrado el consulado de la República en esa ciudad por las fuertes protestas que realizan ciudadanos haitianos pidiendo la renuncia del presidente de ese país, Jovenel Moïse. En telefónico con el Gobierno de la Mañana, el señor Pérez Montero agregó que el personal diplomático regresó a la República Dominicana y que solo quedan en la capital de Haití los militares que custodian las instalaciones consulares. Nosotros nos vimos en la necesidad de cerrar el consulado para preservar la integridad física de nuestros empleados, aseguró el diplomático. Todas estas informaciones pueden ser ampliadas a través de nuestro diario Z Digital y a través de todas nuestras plataformas de redes sociales con el usuario para Facebook Z101 Digital, igual para Twitter @Z101 Digital y en Instagram @Z_rayita digital. También usted puede acompañarnos en esta travesía hasta las 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube Z Digital. Hacemos nuestra primera pausa y regresamos de inmediato con el análisis y los comentarios de los temas que han sido noticia hasta esta hora en el Gobierno de la Tarde.
El gobierno de la tarde. Vamos al gobierno de la tarde, son las 3:10 en punto, don Andrés. Un día como hoy murió José Dolores Alfonseca. Quizás mucha gente no conoce a esta figura paradigmática de la política del siglo XIX, que nació el 24 de mayo del año 1878. Fue un abanderado del horacismo, Horacio Vázquez fue su líder, y cuando Horacio Vázquez fue elegido presidente, en esa coyuntura sin par, que no nos da tiempo a explicar, en el 1924 lo nombró su médico, porque Alfonseca era también médico. Y es importante la figura de José Dolores Alfonseca, porque fue, incluso antes que Ángel Morales, de las figuras que presintió la dictadura trujillista. Y que lo iban a matar, claro, como mataron a Virgilio Martínez. Exactamente. Y que además le dio un tono, digamos, trágico a lo que se conoce como el movimiento del 23 de febrero del año 1930, que fue el movimiento que también tiene nombre de la Revolución de Febrero del 23 de febrero de 1930, y muchos otros nombres más. Incluso Tomás Hernández Franco escribió un texto famoso que se llama La más hermosa revolución de América, refiriéndose justamente al movimiento que llevó a Trujillo al poder a partir del 23 de febrero del año 1930. José Dolores Alfonseca fue de los opositores a Trujillo dentro del gobierno de Horacio Vázquez, porque Trujillo tenía un extraño influjo sobre la figura de el viejo Horacio, y a pesar de que todos los informes de inteligencia que le llegaban a Horacio Vázquez sobre la sagacidad y la ambición de Trujillo estuvieron sobre su mesa, Trujillo llegaba y lo convencía, lo amansaba, le metía un té de amansaguapo y lo convencía de que esa situación no era real, que no era así hasta el estallido del 23 de febrero de 1930. Tras bastidores, la confrontación esencial dentro del gobierno de Horacio Vázquez frente a Trujillo la representó este hombre, José Dolores Alfonseca, que una vez producida la revolución del 23 de febrero, o el cambio del 23 de febrero de 1930, no esperó nada y partió al exilio en Puerto Rico, donde a los 54 años murió el 15 de febrero del año 1933. Una figura que quizás tuvo ojo previsor respecto de lo que venía o de lo que proyectaba la historia en movimiento, e intentó oponerse. Quizás el binomio primitivo opositor al trujillismo como propuesta de dominación absoluta lo encarnaron Ángel Morales por una parte, y por otra parte nada más y nada menos que la figura del doctor José Dolores Alfonseca, a quien hemos recordado hoy en el gobierno de la tarde. Chuchu, le decían. Sí. Es bueno que la gente sepa, doctor, y usted eso ha escrito, igual que otros autores, que a Trujillo ya se le temía. Sí, por supuesto. Antes del 16 de agosto del 30. Y que antes del 16 de agosto de 1930 ya había muertes sospechosas. Oh, claro. Ya habían actos de violencia. Ya habían consignancias compradas y plumas compradas. Muchas. Eso también es abordado por el doctor Andrés L. Mateo en Mito y Cultura durante la era de Trujillo. Ya el trato referencial a Trujillo en los medios había comenzado a dar un cambio interesado, obviamente, sobre todo en esa etapa del 28 al 30, porque es bueno recordar que Horacio Vázquez, para mí una figura funesta, yo eso sé que se puede discutir, se puede debatir, yo nunca he entendido por qué ha tenido tan buena crítica histórica Horacio Vázquez, cuando para mí es tan responsable de todo lo que generó, y tampoco fue un buen gobernante, y pienso que tampoco supo mantener a raya en su gobierno la corrupción, pero ese es otro tema. Lo que quiero decir es que lo que pasó del 28 en adelante, no olvidemos, y caramba, ¿a qué se parece esto, don Andrés? Fue obviar una norma constitucional, así es, o obviar unas reglas acordadas entre las partes que fueron a las elecciones en el 24, y decir, no, la constitución que está en vigencia es la de Mon, 2 años más. Desde la prolongación. Mete los 2 años más con el daño constitucional que hace, mete en crisis su propio partido político, su propio gobierno, porque le renuncia al vice, pero encima de eso
pretende reelegirse en el 30. No olvidemos que ese proyecto político que encumbra a Trujillo originalmente es un proyecto político donde el que iba a la cabeza era Horacio Vázquez, a quien solo una condición de salud saca del medio. Si no, lo hubiera hecho un golpe de Estado, no tengo ninguna duda. Sí. Lo hubiera hecho un golpe sí o sí. Y donde surgen Trujillo y Estrella Ureña, a quien después Trujillo también desecha, como desechó a muchísima gente en ese inicio de la dictadura. Así es. El drama de esta etapa es justamente esa. Cómo la historia dominicana es reiterativa. Caramba, cíclica. Cómo las violaciones constitucionales. La corrupción. La corrupción. En el caso de Horacio Vázquez, y tú esbozabas algo bastante significativo respecto a Horacio Vázquez. Horacio Vázquez es contradictorio. Empezó bien, como muchos. Empezó bien. Y además tenía un cierto ejercicio democrático en lo que respecta al aparato del poder, pese a que era un caudillo típico. O sea, era un caudillo típico. ¿Por qué? Por ejemplo, Horacio Vázquez fue incluso derrocado antes en la prensa que en la realidad. La gran cantidad de articulistas, hay que ver, en el libro mío yo hago un resumen de casi todos estos articulistas de la época, la enfilaron contra Horacio Vázquez después de la prolongación. Y cuando vino la reelección, porque ya se creía, como él regresó de Estados Unidos en un estado comatoso, ya enfermo, ¿no? Se creía que él no iba a aspirar, pero aún así, después de una operación de riñón, que en esa época no era cualquier cosa, aún así quiso la reelección y se postuló. Obvio, Trujillo era un saorí, estaba dentro de la estructura de gobierno, tenía todo el poder de tiro de la nación bajo su mando, porque él había creado la Policía Nacional Dominicana, había creado el ejército, el brigadier, pero tenía a su gente en la Policía Nacional Dominicana que él mandaba. Ahí no había un solo referente de lo que se llama la violencia legítima, la violencia del Estado, que no estuviera bajo las órdenes de Trujillo. Por eso, cuando ya vienen a reaccionar, Trujillo está conspirando con Estrella Ureña para tomar la fortaleza San Luis. Trujillo ya está conspirando contra Estrella Ureña para ir a tomar la fortaleza San Luis. Y lo que hacen es un amaraco de revolución, porque estaba bajo el control de Trujillo. Él mandó las armas a través nada más y nada menos que de el arquitecto del trujillismo, que es este señor, ¿cómo se llama? El que se inventó el trujillismo realmente, que le dijo a Trujillo, no, tú tienes oportunidad y esto va ahí. Ahorita me viene, el verdadero arquitecto del trujillismo. Y en consecuencia, él sorprendió a todo el mundo. Es decir, Trujillo se alzó con el santo y la limosna, pese a que incluso las negociaciones que hizo la delegación de las fuerzas de ocupación militar establecían que el único que no podía ser candidato era Trujillo. Y por eso viene aquella expresión famosísima de no puede ser. La famosa expresión no puede ser, que Trujillo le responde con un escrito de Balaguer que se llamó no hay peligro en seguirme. Y fue consigna después, no hay peligro en seguirme. Entonces Trujillo le comió los caramelos a todo el que dentro del gobierno de Horacio Vázquez aspiraba, no solo a Ángel Morales o al propio José Dolores Alfonseca, sino a muchos otros, por ejemplo, el sobrino del propio Horacio Vázquez. Mucha gente que ahí tuvo pretensiones de accesar al poder, claro. Trujillo le arrebató el cetro, y esa es la consecuencia. Pero José Dolores Alfonseca es una figura a la que hay que referirse, porque de alguna manera, que el poder absoluto se instalara aquí de esa manera, de esa forma tan demencial. Yo le agregaría también, doctor, que las dictaduras tienden a ser, en el análisis histórico, muy violentas en dos periodos específicos. Sus inicios y su etapa final, eso es básico. Cuando tratan de imponerse y borrar oposición de donde quiera que salga, o cuando ya huelen su caída. Esa etapa, señores, de los primeros 3 años de la dictadura, la sangre derramada en la República Dominicana no fue poca. Sí. Y esos exilios tan tempranos. Y las ofensas. De resaltarlos. Porque previo a las elecciones, Trujillo creó la 42. Y la 42 era un grupo de represión bestial. Bueno, el primer crimen al estilo Al Capón que se hizo en este país fue la muerte de Virgilio y su esposa. Son acribillamientos. Aquí no se conocía el acribillamiento. Es decir, a la gente se le mataba de un balazo o de una herida de arma blanca. Pero darle 30 y tantos tiros a una gente hasta 1930, y la esposa en estado de embarazada. Sí. Nunca se había visto en la República Dominicana un crimen de esos niveles de horror
Por cierto, un crimen que si se quiere desde el punto de vista forense, nunca resuelto. Ahora que Trujillo acusó al pariente de Estrella Ureña, al general Estrella. Sí, al general Estrella. Y después lo incorporó y lo hizo gobernador de Santiago, después era un hombre general del ejército. Y cada vez que lo quería desmontar usaba ese expediente. Increíble. Bueno, hay varios videos que se han hecho virales desde tempranas horas de la mañana, inclusive uno de ellos desde ayer, que se han dado en 2 escuelas de la República Dominicana. Uno corresponde a, bueno, ambos son de tipo amoroso, uno parecería una supuesta petición y cuando se abre el regalo entonces es una petición pero de otra cosa. De otra cosa. De connotación sexual, por decirlo de alguna manera. No tiene ningún tipo de atención, ayer estábamos hablando aquí de sublimación, no. Es directo. Y vulgar. Como yo decía de relajo, poesía sorprendida. No, pero directo y vulgar. Yo quiero pero tratándose tal de un cosa. niño. Pero le faltó la parte de adelante, la poesía, y nada más quedó la sorprendida. Sí, yo quiero tal cosa. Dios Padre. Así se lo dijo, muy fuerte. Pero con y hay celebración un y todo, porque lo importante que había a su alrededor. No había holgorio. Un holgorio, una celebración. Y delante de una maestra. Había una maestra también. Y la maestra se queda sin decir nada. Para que la gente no entienda, que no está escuchando y a lo mejor no ha visto el video, es como que usted entre a un buen restaurante o a cualquier restaurante, usted en vez de esperar la carta, el menú, el mesero, usted entre y dice, tengo hambre, quiero hartarme. Al momento lo mismo en términos. Pero lo que sorprende aquí es que se trata de un menor de edad. Un menor de edad. Vamos a explicarle a la gente que no ha visto el video. Ayer en el día de San Valentín, un menor de edad fue a una escuela aquí en República Dominicana y le solicitó a través de una cartulina un escrito con una palabra vulgar a una de sus compañeras de clases que él quería tener relaciones sexuales con ella, pero utilizó la palabra que empieza Sí, el verbo meter. Con este, ¿no? Sí. No fue... No fue el verbo meter. Sí, fue el verbo meter. En una de sus acepciones. Miren, y no solo eso, llevó un preservativo en la mano. No, el preservativo él lo llevó en una cajita como si dentro... Simulando el compromiso. Una sortija. La degradación. Eso es falta de educación sexual, eso es falta de supervisión, eso es falta de explicarle a los niños de qué se trata el amor. O sea, era el día del amor y la amistad y el niño saltó con ese tipo de cosas. Él entendía que esa era su concepción de amor. El amor. Exacto. Hay otro video. Tener la madurez, porque un niño, un adolescente no tiene la madurez para tener relaciones sexuales. El otro es más grave. Hay un segundo video donde este es en Cristo Rey, en el Liceo Benito Juárez. Un adulto llega acompañado de otra persona adulta también, llega con un peluche de dimensión, digamos que grande, y toda la escuela está a la expectativa de qué es lo que va a pasar en un pasillo largo, y él camina directo hacia un niño adolescente, no debe tener más de 12 años, el niño del cual es objeto digamos que del agasajo, no sé la verdad que ni cómo mencionarlo, y se acerca al niño, y le entrega el regalo de San Valentín, lo abraza, se dan un besito y la algarabía que hacen los otros niños, de verdad a mí me preocupa hasta más que el mismo acto. ¿Y cómo él pudo acceder a la escuela? No hay presencia de ningún otro adulto, porque quien llega a la escuela son 2 adultos. Sí. No hay presencia escolar, no se ve un director, un profesor, no hay una figura de autoridad. Y esos 2 videos se han hecho virales. La verdad es que el Ministerio de Educación va a tener que poner un poco de presión respecto de cuáles son las normas éticas que se están aplicando en las escuelas. Ya tengo entendido que el director de la Policía Escolar está realizando una investigación al respecto en ambos casos y que se está esperando un resultado, pero uno se pregunta, ¿dónde estaban las autoridades de las 2 escuelas? Mi pregunta va a ser, ¿cómo vamos a reaccionar ante esto? Yo no voy a meterme en el tema, en la trampa, del tema de la preferencia sexual. No tiene nada que ver con eso. Una mujer adulta. Un adulto y un elemento externo a un plantel. A un plantel escolar. Donde cualquiera puede preguntarse, bueno, ¿y si el que entra tiene otras intenciones? Exactamente. Cualquiera que fuesen. A él lo realizaron. Ahí hay un tema de seguridad vulnerada. De todo tipo. Porque así o como hay un consentimiento. Que sería peor. Sería peor si hay un consentimiento. No, pero no entiendo bien cuánto era el consentimiento. Las autoridades de la escuela lo dejaron pasar. Porque hay algo que hay que tener claro, partiendo de lo que decía José Luis.
un menor de edad, independientemente de cuál sea su sexo, no puede consentir una relación sexual válidamente. Yo hablo del consentimiento de las autoridades para dejarlo penetrar al plantel. Con la autorización de las autoridades. Que se le pidió permiso. Es grave y de hecho lo hacen sujeto de responsabilidad penal. El menor no tiene capacidad, no tiene madurez. Con ese tema y hablamos con la gente después de la pausa. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 13:28. Antes de irnos a la pausa, hablamos de 2 videos que se han hecho virales dentro de las informaciones que han sido noticia desde ayer. Y aparte de las opiniones de todo nuestro elenco, queremos conocer qué piensa la gente. En un primer video, un joven que José Luis yo creo que lo reseña mejor que yo. Se le declara a una jovencita de una forma particular. José Luis Mendoza, dígalo usted. Yo quisiera agregar, Yulisa, a esa introducción que tú has hecho del tema y a las cosas que, por cierto, con muy buen tino estuvieron agregando los compañeros en el anterior segmento. Quiero agregar lo siguiente. Uno de esos videos haga una unión a otros videos que se han viralizado anteriormente, donde se graban, por ejemplo, compañeros de aula peleando. Sí. Y vea que se ha peleado toda la vida en las escuelas. Toda la vida se ha habido pleito porque son los roces típicos entre seres humanos y cuando se está joven más todavía. Ahora, vea lo que ha cambiado. Antes usted peleaba y a los 10 segundos tenía un profesor despegándote, alguien te alaba, te llevaba hacia otro lado. Ahora se hace una especie de cerco de ring. Incluso cuando se arman estos pleitos que salen de la escuela, usted oye a quien dice, no lo despegue, déjalo. Porque hay un espectáculo al que todos quieren participar grabándolo. Sí. Eso por no decir que también se han grabado, entre otras cosas, prácticas sexuales bastante, vamos a decir, bastante y otro tipo de cosas también, accidentes. Y antes de la gente ir a socorrer al que está en problema o separar a los niños que están peleando o tratar de intervenir en el acto sexual en la vía pública, empiezan a grabar y nadie dice nada. Es un tema también de la misma sociedad del espectáculo que llamaba Mario Vargallosa en su texto, que por cierto hace la civilización del espectáculo. La civilización del espectáculo, que tiene una buena bibliografía hacia otros textos, nos cita de otros autores. Tremendo escritor, por cierto. Que yo diría incluso algunos hasta con más profundidad. Él es tremendo escritor y mal político, en mi opinión. Para mí Vargallosa me encanta como escritor, pero no me gusta como político. Si tú supieras, él tiene sus sombras y sus luces. Él hizo una buena campaña en el 90, pero perdió del animal populista. El populismo no empezó ahora. Hay gente que cree que el populismo es un invento del siglo XXI. El populismo es tan viejo como el Senado romano. Exacto. Pero es que el populismo es una doctrina. Él perdió en el 90 viene desde la antigüedad. De una campaña populista. Él perdió el Fredemo, la campaña de 1990 en Perú, que por cierto fue histórica por el debate televisado. Entre otras cosas, es un perfecto ejemplo de cuando las emociones le ganan a las razones. Yo no digo que le iba a ser un buen presidente, y mucho menos, pero peor que Fujimori no iba a ser. No, eso se Fujimori lo odió con un tractor. No tenemos cómo saberlo. Fue a debate con un tractor. Con un tractor. Además, había sido un alcalde de cierto nivel de éxito. Es bueno recordar que la sociedad peruana también venía de una convulsión muy grande en esas décadas. Pero en cuanto al tema en cuestión, Yulisa, insisto, vamos a hacer mentalmente una especie de eslabones en cadena. Y esos videos que hemos dicho de actos sexuales, de peleas, que ahora se unen a una declaración y a un regalo donde un adulto entra, besa a un niño de su mismo género. Dígame qué es lo que está pasando. ¿Es que esto pasa constantemente y no nos damos cuenta o es que es nuevo? Imagínate cuántas veces no se graba. Eso. O cuántas veces incluso la grabación no llega a viralizarse. Y eso dice mucho de que nuestras escuelas, amén de más aulas, más infraestructura, que 4% y demás, no están siendo necesariamente centros donde estemos cultivando la excelencia. Pero ustedes recuerdan que el año pasado hubo una medición en la que la mitad de los estudiantes de 8º grado aprobaba la corrupción. Sí, yo recuerdo ese estudio, el doctor Nieves habló, recuerdo un extenso de eso. Sí, y donde, de que a los niños no le importaba llegar al poder para robar. Y que justificaba, porque lo veían como algo natural. Eso, yo diría que habla... Señores, la sociedad... Esa forma de pensar es propio de una sociedad que ha mostrado mucha tolerancia a la corrupción, porque en la medida en que alguien comete un delito y no se le sanciona, la confianza que la sociedad debe de tener en el ordenamiento jurídico, en la aplicación de las leyes, señores, se pierde. Y cambia el esquema de lo que es bueno y malo. ¿Qué es bueno? Lo que genera resultados satisfactorios. Bueno, no importa ni ética ni moralmente cómo se mida. Si se sale con la suya es un triunfador y la gente sabe que aunque duela, la gente sigue a los triunfadores. Y si el triunfador es para nuestros muchachos en nuestros barrios, el que tiene dinero, capo de droga o el político que robó, pues ese va a ser el paradigma de éxito.
Y eso es bueno cuestionárselo, es bueno preguntárselo. ¿Cuáles son los paradigmas de éxito que están consumiendo y que están más cerca de nuestros muchachos? Pero yo creo que nosotros no estamos cumpliendo con nuestro papel como padres. Pero porque claro, hay que ver lo que dicen los padres en las casas, porque no solamente se van a hacer eco de lo que vean en el medio ambiente, de lo que le diga la sociedad, de lo que escucha el amiguito decir. la formación Hay que ver es que se predique en multifactorial. casa. La formación es bueno no confundirla con educación. Formación es el todo. La educación, si usted Un quiere, aspecto de la puede formación. decir que es académica hogareña. Ahora, y la comunitaria, cultural, ese molde en el que todos estamos, aunque usted no se dé cuenta, de lo que usted ve por televisión, escucha por radio, oye hablar a los demás. No, y hay un aspecto muy importante, que es que el niño de hoy tiene muchísimas más influencias que el niño de hace 50 años. Nace bombardeado. Quieren ser youtuber todos. Vive todo el tiempo asediado por redes sociales, ahora por mayor acceso a los medios de comunicación, que en un primer momento es bueno, pero ¿cuáles son las consecuencias? Por eso es más importante que nunca insistir en que la defensa prima facie, la primera defensa, el último límite es el criterio. Y por eso es desde tan temprano hay que irles desarrollando un criterio de lo bueno, lo malo, lo productivo, lo provechoso, lo que es aceptable, lo que usted entiende también no lo es. Yo de hecho sería más drástico. Yo inclusive, no tengo hijos, debo de decirlo, retrasaría la adquisición de determinadas competencias. O sea, a los 4 años, 3 años, que ya un niño juegue con un iPad, muy bueno, maneja la tecnología, pero señores, hay una parte de ser niño, de salir a jugar afuera, no sé. Que se ha perdido. Que se pierde. Claro, el contacto persona a persona. Pero miren, también yo creo que otro elemento es el hecho de la perversidad que se ha proliferado, incluso dentro de la iglesia. Antes las madres mandaban a los muchachos a la iglesia para que vayan a aprender la palabra de Dios, pero ya nosotros no sabemos si están seguros allá. Yo lo que digo de los videos, los videos me acuerda del cuento del padre que le dice al hijo ya adolescente: hijo, llegó el día, es duro para mí, pero tenemos que hablar de sexo. Y el hijo le responde: ¿qué quiere que te enseñe, papi? ¿Qué quiere que te explique? Pero miren, tú sabes que esos al revés videos que son un buen escenario para discutir cuál es el planteamiento que nosotros tenemos como sociedad sobre la educación sexual en las escuelas. Un tema que es bombardeado de manera permanente por diferentes grupos de facto. Todo el mundo sabe quiénes son. Básicamente por la iglesia. Claro, de manera en eso directa. No podemos equivocar, sobre todo la iglesia católica. De manera directa. La iglesia en general, pero la iglesia católica. Se oponen a la educación sexual, se oponen a que los niños sepan lo que es un condón. Entonces ellos no lo saben por la escuela y lo saben por el barrio. Se oponen también a las relaciones tempranas, pero entonces tenemos decenas de cientos de miles de niñas embarazadas. Tenemos madres que mueren, igual que los niños recién nacidos, también por una falta de atención en el embarazo, pero además porque son embarazos que hasta son inviables, pero nadie lo sabe. Ellas no saben que su cuerpo no está preparado para estar embarazada y no se dan el cuidado adecuado, pero además no conscientes de que pueden salir embarazadas, en buen dominicano le dan para allá sin ningún tipo de previsión. Y mientras aquí seguimos chupándonos el dedo con el tema de la educación sexual, ya ustedes ven por esos videos lo que está pasando en nuestras escuelas. Lamentable, y esto tiene que plantear una discusión más seria. Esos son 2 videos, quizás que son la representación de las miles de cosas que pasan en esas escuelas. ¿Ustedes no han visto las niñas bailando en las escuelas? Terrible. La cantidad de movimientos. Si fuera a bailar, si eso se le pudiera llamar bailar. Que sobrepasan las fronteras de la obscenidad. Dice, cambiando drásticamente de un tema a otro, la Corporación del Alcantarillado de Acueducto de Santo Domingo. Sí. Dice, y uno quisiera, créanme, hacer un esfuerzo enorme para creer que se tomarán medidas legales contra la grancera que ocasionó el problema en la Dice línea que va Valdés. a tener que pagar el daño. Sí, pero entonces aquí viene lo Que le interesante. suspenda la Aquí viene lo licencia. interesante. ¿Cuál es el daño? Lo primero es, ¿se sabe el nombre de la compañía? Sí, América. Ya. ¿Pero lo dijo quién? La grancera es una grancera, la grancera. Lo informó la CAS. Pero también está metida la grancera de una que se llama no, aquí no está. Una grancera que tiene que ver con Estrella, una grancera de Estrella. El caso es sencillamente penoso y además revela la anomia de la sociedad dominicana, porque existen leyes y procedimientos a partir de los cuales
la explotación de los ríos está normatizada. Medio Ambiente debía estar actuando en ese caso. Yo la parte que nunca he entendido, con toda honestidad lo digo, y que si me lo explican en un esquema de costos puedo entenderlo. Las presas de todos los ríos de nuestro país están llenas de sedimentos, llenas, repletas. Pero eso cuesta mucho dinero. Ellos no lo van a sacar eso de ahí. No cuesta tanto. Es un tema también de ventajismo, Andrés. Así mismo. Y la misma Academia de Ciencias hace muchos años hizo aquel famoso listado de los famosos yacimientos secos. El país tiene, producto de su enorme y variopinto relieve, porque esta es una isla premiada con microclimas y con un relieve extraordinario, tiene yacimientos secos, tiene una enorme cantidad de yacimientos secos de agregados. Sí. Pero es más fácil, más cerca. Exactamente, y menos costoso, porque tú tirarse al río que esté más cerca. Tira unas palas mecánicas y le vas sacando al río y lo vas poniendo ahí al lado, van los camiones llevándoselo. No es lo mismo que para sacarlo de la presa. Hay que tener todo un procedimiento de embalaje, de cosas, y ir a la presa, meter cosas. Se gasta mucho más. A todo el es que más fácil depredar los ríos. A todo el que le dan coge. La pregunta es, ¿quién supervisa todos esos procedimientos? Las licencias para ¿Quién da los permisos para que se hagan? ¿Y quién establece el nivel de consecuencia para el que lo haga sin permiso? Esa es la gran pregunta. El mismo que da los permisos. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 3:41. Hoy se debía conocer la audiencia preliminar del caso de los supertucanos, pero otra vez fue suspendida. El cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional la reenvió para el próximo 7 de marzo. La jueza interina Astacio Mercedes tomó la decisión debido a que por cuestiones de salud uno de los abogados de los imputados no pudo acudir al tribunal y porque otras defensas técnicas tampoco fueron por estar en otras audiencias. Esto se le va a dar más larga que a Checheré. Los hijos de nosotros van a tener nietos y no se habrá conocido el caso de los tucanos. Y lo de Odebrecht, ya ustedes ven por dónde va esa novela. Tenemos una llamada en nuestras líneas del empresario Antonio Taveras Guzmán, expresidente de la Asociación de Industriales de Herrera y quien ha lanzado una ofensiva. Anda con un autobús de eso de las campañas americanas por todo el país haciéndole una afrenta, un bloqueo a la reelección. Hablamos directamente con él. Señor Taveras Guzmán, buenas tardes. Buenas tardes, Yolisa, encantado, gracias. Gracias por recibir nuestra llamada. Aquí están Andrés L. Mateo, Eduard Núñez, Rosa Encarnación, José Luis Mendoza, además de quien os habla. Cuéntenos de qué se trata esta ofensiva suya ahora en contra de la reelección. Bueno, al salir de la asociación anunciamos al país en el traspaso del mando que no nos íbamos a la casa a descansar, sino que íbamos a tomar y dar un paso al frente como ciudadanos de este país. Después de haber vivido el país por dentro, las perversidades de algunos sectores políticos confabulados con unas minorías del sector empresarial para comerse este país, había que decidir o damos un paso al frente o, repito, no íbamos a nuestras empresas, a nuestra casa a descansar. Pero lo que queremos quedarnos en este país, ser responsable en este país, asumir una ciudadanía con responsabilidad, decidimos dar un paso al frente, repito. Hemos decidido andar todo el país en un autobús para denunciar la corrupción de los políticos que en los últimos años han gobernado, la corrupción y la confabulación de algunos sectores empresariales, de algunos políticos metidos empresarios, que han estado destruyendo la producción nacional con importaciones desmedidas. Hemos estado en Salcedo, en Moca, San Francisco vamos más tarde, hemos estado visitando el Cibao prácticamente entero en estos días, hablando con la gente, con los productores, con la gente sencilla de la calle, con los sectores sociales, invitándola a que demos un paso hacia adelante y frenemos el desorden que hay en este país, que tenemos que ser responsables, que tenemos un rol ciudadano y que tenemos que decirle no a esa minoría que se está comiendo el país. ¿Cuál es el sentir que usted ha palpado en la gente que ha consultado sobre el tema de la corrupción? Que la gente está harta, como yo digo en el video, harta del desorden, harta de la corrupción, harta de que se le engañe. La gente se percibe que quiere dar un paso al frente
que tiene algunos temores, tienes miedo, y lo expresa cuando tú hablas con ellos. Siente desesperanza, siente desconfianza. Entonces, el país no puede vivir en estas condiciones. Entonces, nosotros hemos estado viendo todo eso. La gente tiene miedo de salir a la calle, la gente tiene miedo que la asalten, la gente tiene miedo a la retaliación política si habla. Este es el país del miedo en este momento. Y nosotros hemos dicho permanentemente con todos los sectores que nos están reuniendo que nosotros, Antonio Taveras Guzmán, no tiene miedo de tratar de decir la verdad a este país, de tratar de que la gente dé un paso hacia adelante. Bueno, y terminemos con este desorden. Hay una disposición constitucional, Antonio, que establece un transitorio que hace, digamos, no viable el hecho de la repostulación del presidente Danilo Medina. ¿Qué tan seguro estás tú de que se va a violar la Carta Sustantiva de la Nación, puesto que ya tú tienes una campaña en todos los sentidos de la palabra en contra de la reelección, que es un hecho prohibido por la Constitución? Bueno, usted sabe que hace 4 años, hace 3 años también estaba prohibido por la Constitución. Violaron la Constitución, compraron congresistas, pasaron una reforma constitucional por encima de la voluntad de este pueblo. ¿Y qué le dice a usted ahora que no lo van a hacer? Están en esos aprestos, pero ya el momento no es igual. Pasar una reelección por encima de la voluntad de este pueblo le va a traer una desgracia social a este país. Le va a traer posiblemente un baño de sangre. Y los responsables, los ciudadanos, tenemos que parar eso. Pero nosotros estamos viendo más allá. No solamente Danilo Medina, son todos los políticos corruptos que nos han gobernado y que muchos quieren volver a gobernarnos. Entonces tenemos que cerrar el paso. Nosotros que pagamos impuestos, cada peso que nos roban es un día de trabajo que nos roban. Entonces nosotros no nos pueden seguir tomando de tonto. Mire, usted detrás de ese ánimo de hacer conciencia que usted expresa, tiene de manera muy personal, ¿hay alguna aspiración política? Mire, nosotros vamos a asumir la responsabilidad que ella que asume. ¿Te entiende? Para empujar los cambios, para poner nuestro granito de arena, porque hemos decidido quedarnos en este país. Para mí hubiese sido muy cómodo irme a Miami o retirarme a Punta Cana y olvidarme de todo, después de muchos años de trabajo y 4 años en la asociación, trabajando de sol a sol en la asociación. Entonces, haremos lo que el momento diga y la responsabilidad que tengamos que asumir en su momento. Señor Taveras, ¿y si resulta que el presidente Medina no se reelige y usted está haciendo toda esta travesía y la inversión de recursos solamente en contra de la reelección y todo lo que usted está haciendo resulta después terminando por ayudar entonces a otro candidato que posiblemente sería, si no cualquiera de los nuevos, el doctor Leonel Fernández? ¿Cómo opinaría usted de eso? Es que Leonel Fernández es más de lo mismo. También en la reelección son todos los políticos corruptos a los cuales tenemos que salirle al paso. Leonel es más de lo mismo. Leonel es PLD, Leonel es Danilo, ¿entiende? A pesar de las aparentes contradicciones. Este pueblo tiene que cerrar el camino a los corruptos. Bueno, gracias al señor Antonio Taveras Guzmán. Si tiene algo que decirle a la gente, que esos que lo van a encontrar con su autobús y todo su equipo por todas las provincias del país. Mucha gente está saliendo a encontrarnos, se montan, se bajan del autobús, nos invitan a su casa, hemos tenido un gran recibimiento. Entonces, nosotros le queremos decir a todos los dominicanos y las dominicanas que nos montemos en el autobús de la esperanza, porque este es un autobús de la esperanza, y que dejemos el miedo, que demos un paso al frente, que exijamos nuestros derechos, que no nos roben nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias al señor Antonio Taveras Guzmán. Ya ustedes escucharon, no habla de una posible alternativa electoral, sin embargo, sí se está enfrentando de manera personal a la reelección. Tuve la oportunidad de ver algunas fotos de qué es lo que se está haciendo y es un autobús, se parece a la campaña ¿Cuánta gente Bush. coge, Yulisa, ese autobús?
¿O de los grandes? No sé, parece como de los de 30, me parece que de No, los de no. Sí, Ahí Andrés, caben de los como de campaña electorales. Pero es de los grandototes. Sí, parece O sea, de es esos de como 30. los de pasajeros, así Que van al interior. que van al interior. Deben caber 50 Sí, personas. como la guagua 60 grandote de metro. Esa. Exacto, como esas. Sí. Ajá. Bueno. Esas que andan por ahí de diferentes colores, pero la de él tiene la cara del señor Guzmán afuera y adelante dice algo para Danilo. Danilo, se te acabó el can, algo así. Por los lados dice, creo que no a la reelección, algo por el estilo. No lo he visto todavía el autobús. La verdad es que puede ser una buena o mala iniciativa, pero tiene un problema, que se centra demasiado en lo negativo. O sea, yo no estoy de acuerdo con Danilo, no estoy de acuerdo con Leonel, no estoy de acuerdo con Hipólito, pero tiene que decir cuál es la oferta, cuál es lo que viene. Eso viene más Bueno, adelante. eso es parte de su estrategia Porque él no de descartó la promoción, posibilidad de porque él no aspirar. lo ha, exactamente, él no lo descarta, pero hay estrategias distintas y aparentemente esta es una estrategia de choque. Él está entendiendo que puede bloquear a la figura que tiene más responsabilidad, que es el presidente Danilo Medina, o quien posiblemente podría generar la mayor animadversión en la gente. Y no solo eso, sino el que tendría más posibilidades de alzarse con la presidencia. Entonces, esa es la figura central a quien toda esta campaña estaría tratando de bloquear. Eso está bien. Todo el que entienda que tiene desde su propia curul personal, con sus fondos, la posibilidad de hacer un trabajo de concienciación social, de hablarle a la gente desde otro tipo de tribuna, de tratar de aportar a la democracia, que lo haga. No siempre y solamente que cuando lo haga, esté dentro de los parámetros. Y puede hacerlo. Y pueda inspirar esperanza. Háganlo. Hoy se llama Taveras Guzmán, mañana se puede llamar Juan Pérez o Pedro el Mocho, Juan el Cojo. Todo el que entienda que puede hacerlo, que lo haga. Y esta coyuntura política que nosotros tenemos ahora está dejando una especie de vacío de liderazgo que permite el caldo de cultivo necesario, el específico, para que todas esas figuras que están por ahí mirando desde la sombra salgan a hacer lo suyo también. Eso es lo que ha hecho Antonio Taveras Guzmán. Nosotros vamos a una breve pausa y al regreso venimos con los comentarios. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 3:56. Iniciamos la ronda de comentarios. El primero es de don Andrés L. Mateo. Muchísimas gracias. Un día como hoy debió haber comenzado el juicio muy famoso ya de los tucanos. Un juicio cómico. Una vergüenza descomunal. Una farsa que debería sumir en la tristeza a la justicia dominicana en particular y al país de una forma brutal, rotunda, definitiva, de que la sociedad dominicana es un país con una justicia secuestrada, con una justicia al servicio de la corrupción de Estado y propuesta, sin ninguna duda, para cumplir con un proceso de regulación de lo que constituye toda forma de existencia civilizada en la sociedad posmoderna del siglo XXI. Es decir, tener un marco tripartito de expresión del poder y en ese marco tripartito de expresión del poder una justicia que actúa acompasada, en el caso concreto de nuestro país, con los intereses hegemónicos del poder político. Lo insólito, pero lo insólito de este caso, lo verdaderamente insólito, es que se trata de un caso de soborno sin sobornados. Repito la idea para que el pueblo note el nivel, la dimensión de la burla ante la nación respecto de la manipulación de las instituciones del Estado. Este es un caso que pasará a los récords mundiales, porque es un caso de soborno sin sobornados. No hay en el expediente que remitió a la sala de juicio el Procurador General de la República un sobornado específico de lo que debería contener, como veremos, el expediente, puesto que se trata de un caso de soborno. En el 2015, el Wall Street Journal de los Estados Unidos hizo
la historia completa de este caso. Si el procurador no se lo ha leído, que se lo lea, porque el martes 27 de marzo de ese mismo año, el Wall Street Journal publicó completita la historia del caso de los tucanos. La historia completa comienza con el contrato de compra de los famosos aviones tucanos por $92 millones. Y la investigación que llevó a los resultados que publica el Wall Street Journal en el 2015 se da porque en el 2011, verificadas ya las violaciones en los Estados Unidos, se le formulan acusaciones formales a Embraer por prácticas corruptas, por lo que algunos de los pagos, la justificación para hacer ese señalamiento de práctica corrupta contra la compañía Embraer del Brasil, es simple y llanamente porque algunos de los pagos pasaron por el sistema financiero de los Estados Unidos de América. Y eso se hizo, en consecuencia, como un argumento de peso, puesto que establecía referencias jurisdiccionales en lo que respecta al uso del sistema financiero norteamericano, y por lo tanto la justicia norteamericana tenía potestad de llevar a juicio a los directivos de Embraer. Las investigaciones arrojaron el dato concreto siguiente de que Embraer pagó $3.5 millones para sobornar a senadores dominicanos, tratando de que aprobaran el contrato y que se produjeran los desembolsos apropiados para poder ellos producir las naves, los aviones. Estos documentos de la Corte norteamericana, que repito, si el señor procurador quería tener caso, solamente tiene que leerse ese trabajo del Wall Street Journal, que se publicó completito en 4 números y que tiene alrededor de 19 páginas, 8,5 por 11. Él lo puede procurar y leer allí. ¿Qué arrojaron las investigaciones? Primero, esto que estamos diciendo, que se pagó 3.5 millones para sobornar senadores para que aprobaran el contrato, el de Embraer. Pero la documentación de la Corte norteamericana, que es en la que se basa el expediente que hizo el procurador, nombra senadores y diputados. En el primer expediente, con el cual se pretendió iniciar el juicio de los tucanos en el país, figuraba el senador Canaán. Se señalaba como que era la correa de transmisión de los $3.5 millones, porque usted no puede mandar por correo $3.5 millones sin que eso sea sospechoso. Y el senador Canaán, de acuerdo con el expediente que publica el Wall Street Journal, el senador Canaán era algo así como la correa de transmisión, de acuerdo con lo publicado, como la correa de transmisión para, a partir de una serie de courier, hacer llegar la totalidad del dinero a la República Dominicana y ser repartidos entre los senadores, que eran quienes en ese momento tenían la sartén por el mango, porque de sus votos dependían la aprobación del contrato. Y hay nombres de senadores específicos. No solo el del senador Canaán, el procurador lo sabe, aunque él está alegando ahora que no encontraron indicios. Hay nombres provenientes de los documentos de las Cortes norteamericanas de otros 2 senadores por lo menos, y uno del sur no tan profundo y el otro de la zona norte. Lo cierto es que en el país, al final, cuando los documentos llegaron a esta república de nuestros dolores y de nuestras culpas, todos los elementos referidos en las documentaciones de la Corte norteamericana se esfumaron.
se fueron para el carajo, se diluyeron como montañas de salva con la lluvia y no hubo una manera diáfana, transparente de fijar a partir de los documentos de las Cortes norteamericanas responsabilidades concretas con los nombres de los senadores involucrados para empezar. Lo que llegó a juicio en eso que se debió haber comenzado a conocer hoy, lo que llegó a juicio fue una piltrafa, una verdadera piltrafa, una burla al país. Como en el caso de Brecht, el procurador de la República lo que hizo fue encubrir a los senadores corruptos, desviar la atención del caso y mandar a juicio a un chivo expiatorio que se llama el coronel retirado Piccini, para que se lo coman los leones en la simulación de justicia que es lo característico de la justicia en la República Dominicana. Es una pena, una verdadera pena vivir en un país donde la corrupción tiene protección abierta respecto de lo que el cumplimiento del deber de los funcionarios públicos debía ser ejercido a plenitud. Nosotros no tenemos Procuraduría General de la República que persiga el delito cuando es un delito de tipo político, cuando es un delito de cuello blanco, cuando las realidades de ese delito se vinculan entrañablemente con la hegemonía del aparato del poder. La sociedad dominicana está ante el espectáculo de Odebrecht, que ya de por sí es demoledor, mientras en otros países que comenzaron la persecución del delito de los sobornos, de los sobreprecios y de los beneficios de los consorciados, en el caso Odebrecht, tienen ya resultados concretos. En la República Dominicana, ese caso que lo construyó este Procurador General de la República exactamente para que ocurra lo que está ocurriendo en este momento, en la República Dominicana no hay cómo ver en el camino tan oscuro que lleva a la idea de la verdad que podamos tener cada quien el asomo de una actuación verdaderamente identificada con los fines que la sociedad debe perseguir y con los fines para los cuales en un país hay justicia. La justicia dominicana es un simulacro, una mentira, como es una gran mentira el juicio de Odebrecht que se está celebrando en este momento. Y como va a ser todavía peor, una burla a este país, ese juicio de los tucanos, que es el juicio más cómico de toda la tierra, del universo terrenal, que se ha podido hacer en la historia del mundo contemporáneo. Un juicio de sobornados, un juicio por soborno, sin sobornados. ¡Ay, Dios! El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 4:11. Estamos en la ronda de los comentarios. Bueno, aquí tenemos un bizcocho en honor y gracias al cumpleaños de Rosa Encarnación, que hoy cumple sus 30 y algo abriles. Bueno, serían gracias febreros. A la Z y al equipo de recursos humanos de la Z por tener pendiente mi cumpleaños. Qué bien me han hecho sentir. Tú llegaste por lo alto, ¿eh? Hey, André ha cumplido años como 60 veces y no le han traído un bizcocho. Y de que lo grande viene más tarde, porque André es más tarde que me va a festejar mi cumpleaños. Ay, que no, si él se hubiera enterado a tiempo, como un amigo común. Tú sabes que te faltó Él se va más temprano a prepararme una fiesta sorpresa. Faltó 10 aquí porque te hubiera dicho, duérmete pero ¿por qué no me lo dijiste? Lo tuyo está seguro, Sí. no te preocupes. Ricardo siempre promete regalos. Nunca llegan. Pero No, ni ay, siquiera, no, por Dios. oye, pero ni siquiera lo que tú le das para que le lleve a otro. No. No. No.
camino. No, yo no puedo creer eso. No, eso pero se le pierde es en una el acusación camino. grave. Sí. No, pero pregúntenle a Andrés. Yo no le estoy haciendo una acusación. Yo tengo una corbata que mandaron de Puerto Rico. 7. Eran 7. Eran 7 corbatas. El viaje, ni una le llegó. Ni una. Que se le pierde en el camino. Quizá las donó, porque Ricardo La trae, Domingo la trae en la son personas mano. solidarias. Él la trae en la mano y él eso macuto lo deja donde sea. No, él te dice, cuando yo abra la maleta, y entonces la maleta nunca la abre. Y con el cumpleaños, sí, yo me hubiese enterado más pronto. Oye, yo te traigo lo tuyo. Rosa, lo tuyo está seguro. Un abrazo a Ricardo. Ay, Ricardo, donde quiera que estés, desde aquí te mandamos un abrazo y todo el amor del equipo del Gobierno de la Tarde. Continuamos con los comentarios y es momento de escuchar a Eduard Núñez. Muchísimas gracias, Yulisa. Muy buenas tardes a todos nuevamente. En el día de hoy yo quiero tratar un tema que se ha venido tratando toda la semana. El aumento de la criminalidad, la percepción, el problema del supuesto índice de criminalidad. Mira, con el tema del índice de la criminalidad hay que tener varios factores en cuenta. Lo primero es que la comparación que se nos hace con Uruguay, con Costa Rica, con México, puede pecar de ser muy inexacta, porque hay que tomar en cuenta que los tipos legales, las definiciones legales, por ejemplo, de homicidio doloso o de estafa en México, en Uruguay o en Costa Rica, no son las mismas que en la República Dominicana, pues obedecen a la configuración jurídica, al Código Penal de estos países. Teniendo esto en cuenta, no necesariamente el tipo penal del homicidio o el tipo penal de la estafa en la República Dominicana coincida con la configuración que tienen aquellos países. Por lo tanto, lo del índice es una medida cuando menos insegura, por no decir otra cosa. Pero ya entrando un poco más en materia, lo que sí ha capturado mucho mi atención y sé que y también la atención de mis compañeros ha sido el tema de la percepción. Es un tema de sumo interés nacional si tomamos en cuenta los recientes crímenes violentos que han afectado a la sociedad dominicana y la respuesta que las autoridades han brindado en algunos casos. Con esto, quiero dejar claro que la idea de que el aumento de la criminalidad es cuestión de percepción puede obrar en sentido contrario a quienes las afirman. Es decir, la realidad puede de hecho superar lo que estamos percibiendo. Naturalmente, la percepción no es una medida científica, no es una medida objetiva, es una especulación. Es un parecer que se basa en una apreciación subjetiva de las circunstancias, sin necesariamente encontrarse apoyado en una data sólida. La percepción es, en pocas palabras, una opinión. Pero, ¿significa eso realmente que el aumento de la criminalidad es cuestión de percepción? Veamos. Si bien es cierto que la percepción sobre la criminalidad violenta aumenta por la amplia presencia que tiene esta forma de criminalidad en los medios y las redes sociales, no es menos cierto que los medios de comunicación reportan los hechos que efectivamente ocurren, en su inmensa mayoría. Los medios no se lo inventan. Es decir, la percepción debe obligatoriamente incrementarse en la medida que los crímenes violentos aparecen en las redes sociales y aparecen en los medios de comunicación. Pero además no podría ser de otra forma por una cuestión muy sencilla. Lo que se comunica es lo extraordinario, lo que requiere atención, lo que conmueve, lo que afecta el tejido social de una forma tal que causa preocupación en el individuo. Y esto es así ante los medios de comunicación y las redes sociales. ¿Por qué digo todo esto? Porque a pesar de la idea que se puede tener de la percepción, hay una cifra, hay un dato que siempre se nos queda por fuera, que es la cifra negra o cifra oscura, que está compuesta por el alto número de delitos que suceden, tienen víctimas, no han sido descubiertos y nunca llegan a las autoridades, ni al sistema penal, ni a los medios de comunicación. Para que nos podamos hacer una idea, en países como Alemania, se calcula que la cifra negra de algunos delitos es más del doble de lo registrado. Es decir, ocurren más delitos de lo que el sistema efectivamente procesa. De hecho, numerosos y respetados trabajos de criminología no se desarrollan sobre la base de los delitos que llegan al sistema, sino sobre la cifra negra, por reconocerla como un dato más próxima a la realidad.
De todas formas, y esto es algo importante, manda un mal mensaje que las autoridades afirmen que el aumento de la criminalidad es cuestión de percepción, pues podría inferirse que no se deben tomar medidas o intensificar las ya existentes. Además, a todo esto debe de recordarse que la gente deja de denunciar o actuar porque no confía en la capacidad de respuesta del sistema penal. Le avergüenza reconocerse como víctima o simplemente desconoce las posibilidades que brinda el proceso penal. Que la percepción, siendo una opinión, un parecer, crea una imagen inexacta sobre los crímenes y los delitos que realmente tienen lugar es cierto, pero también es cierto que esta imagen inexacta puede ser muchísimo más desastrosa que la que se percibe si se tiene en cuenta la cifra negra. Francis. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 4:21 de este viernes 15 de febrero, cumpleaños de Rosa Encarnación, por cierto. Don Andrés tiene saludos. Para los amigos del chat en vivo de la Z101, tenemos mucha gente en contacto con nosotros. Frey Lipina, José Rodríguez, William Ayala, José Polanco, Fausto Mata, que es un... José Luis Alonso. Vivo ahí. Está Reinaldo Durán, Manuel Martín Díaz, Aracena, Bernardo Polanco, David Rafael Gómez, Brisita, dice él que se llama, Fanny Vázquez, Rosa María José Castillo, Luis Alonso, Rosa María Castillo, José Rodríguez, José Alberto Martín, y Josefina Yulis, Ureña, mucha gente, No, hay no mucha está. gente en Ni contacto Carlos, con ni nosotros. Yulis. ¿Quiénes? Carlos, Yulis. Sí, eso están. Está también José Rodríguez, Fanny Vázquez, Fanny. mucha gente, mucha gente. Un abrazo para todos ellos por esa fidelidad cada día a través del chat de Z Digital. ¿Te están felicitando en el chat, Rosa? Ay, mil gracias para todos. Recibo esas felicitaciones con mucho cariño y de verdad que también con mucho afecto. Bueno, las autoridades tratan de recuperar una lancha que se hundió próximo al kilómetro 13 de la autopista Las Américas. Esta tarde se mantiene una operación de búsqueda y rescate de esta lancha volcada en el mar. Próximo a este kilómetro, las unidades de la Armada Dominicana y de los bomberos de Santo Domingo trabajan en la identificación de la embarcación parcialmente sumergida en el mar. Hasta el momento se desconoce si en la embarcación habían personas. Según versiones preliminares, se trata de una lancha vinculada al narcotráfico que se hundió alrededor de la 1:30 de la tarde. La operación mantiene el tránsito congestionado en ambos sentidos de la autopista Las Américas. Así es que ya usted sabe, si le toca transitar en esta concurrida avenida, hágalo con mucha paciencia, porque probablemente no va a llegar en la hora que usted lo planificó. Bueno, además hoy es 15. Hay mucha gente que ayer no se puso al día con los regalos de San Valentín. Pero hay que regalar obligado. Bueno, díganme si es detalle. necesario. Hay gente que celebra ese día. Pero un mensaje es suficiente. A mí que me escriban me gusta más que los regalen. Pero tú llegaste regalando ayer. Ah, sí, pero eso soy yo. Tú llegaste regalando, siendo muy dadivosa, No, detallista. pero eso soy yo. Sí, pero eso soy yo. Yo digo que los mensajes son más lindos. Para mí los mensajes y las flores. Edward, ¿usted regala flores? Claro, pero yo soy un romántico en Pero potencia. se le ve que es súper detallista, Edward. ¿Y en qué se le ve? Pero mira, me trajo un detalle por mi cumpleaños, lo recordó. No di que por las redes sociales, porque todavía ni nos hemos agregado. Estás haciendo una apreciación subjetiva. No, claro que primero lo dije y lo recordó. Primero lo recordé y además yo no uso redes sociales, entonces tampoco. Por eso. ¿Tú no tienes redes sociales? No te gusta. Ay, me parece muy chingo. Yo tengo una cuenta privada de Instagram y el Twitter que no lo uso y lo saqué el año pasado, pero ya comenzaré a usarlo a partir de unirme a este elenco. Saqué el año pasado y me da como que pereza ver todo el tiempo lo que Yo he escriben. pensado salir de las redes sociales, si ustedes supieran. No, Yulisa, tú eres un icono. Totalmente. Tú eres un icono en las Pero redes tú te sociales. ganaste un premio de influencer, ¿no? Algo así. Claro. Yulisa tiene más seguidores que en Santiago Ciudadano. ¿Y eso para qué Puede sirve? montar un partido, Yulisa. Ah, sí, Pero claro. además está muy activa imagino. siempre, porque por algo tiene esos seguidores. Tiene que darle el calor que ellos requieren para poder
mantenerlos. Pero a veces es mejor. A ella le gusta. A veces yo no tengo el tiempo para hacerlo con la cantidad de veces que la gente lo hace, pero, y no creo en eso de que alguien te escriba por ti, yo creo como que eso es tan personal, pero a veces uno recibe también. ¿Tú no maneja las redes? No, yo pero no, eso es lo no que me está gusta, de moda. pero a mí no me gusta, yo lo hago en mi tiempo, en mi paso, no subo muchas fotos, no hago nada de eso, pero bien, he pensado en ocasiones retirarme de todo eso de las redes sociales. Yo creo que uno vive más tranquilo cuando no se expone demasiado. Y eso que yo me expongo muy poco. No, pero Yulisa, con todo el respeto del mundo. Primero, humilde. Así que, ya estás expuesta. Segundo, ya tú eres una mujer noticia. Poco. O sea, ya para ti no es posible cerrar las redes sociales. Entonces, sí. Tal vez para mí sí, que soy un abogado aquí experimentando en comunicación con personas que me siento muy a gusto, pero... Que en 2 o 3 semanas ya está fuera del anonimato. En un par de meses tú y yo hablamos. Con el poder de la Z, de aquí a la semana que viene. Sí. Por lo menos voy a estar camuflado con el cambio de nombre, Eduardo, ya. Sí, te decimos todo. Edu, pronto te vamos a decir. Eso no es anormal. Aquí le cambian el nombre y los apellidos a todo el mundo. No. Nayib se llama Chaeda y Villaverde nunca ha sido su apellido. A todos nosotros en algún momento nos han puesto un apellido de más, pero vámonos con el comentario de Rosa Encarnación, que no tiene apellido de más todavía, le hemos puesto la novata del año, le tenemos un apodito por ahí, un poco más adelante se lo vamos a soltar todos. Lo que se puedan decir en público. Ah, bueno, está bien, eso es una cláusula. Pero hoy, que por cierto está de cumpleaños... De premio vamos a darle el comentario más largo. Ay, qué bonita. Yo debería de estar exonerada hoy, porque no quiero irritarme. Y no cuando escucho declaraciones como la del director de la policía de hoy, me voy a enganchar en el comentario de nuestro querido Eduardo. Pronto seguiremos cortándole el nombre o agregándole letras. Pronto le diremos et. Pero lo que sí tiene garantizado que va a gozar de mucha estima por parte de este equipo. Muchísimas gracias. Hablar de la criminalidad en estos momentos en República Dominicana, yo creo que debe ser el tema principal de cualquier persona que tenga la responsabilidad de hablar por un micrófono. Ya es la segunda vez que lo hago en esta semana. Y quiero referirme a lo que ha dicho hoy el director de la Policía Nacional, quien rechazó, no sé si ustedes conocen, de las advertencias de los Estados Unidos, que ellos han ultimado a sus ciudadanos a que por el alto índice de criminalidad que hay en República Dominicana, eviten viajar a este país. El director de la policía, Ney Aldrin Bautista, ha rechazado los niveles de criminalidad de los que se hace conocimiento en los Estados Unidos. Él asegura que no, que nosotros no tenemos esos índices desbordantes, que la población sí siente, que ellos llaman percepción, pero que diariamente hay más y más víctimas de esa percepción, que en la práctica se consolida, que en la práctica toma cada vez más terreno y que está a punto de tumbarle el pulso a las autoridades nacionales. Se las han inventado todas para tratar de contrarrestar esta ola de criminalidad. Nada ha funcionado. Nosotros disponemos del erario público, del presupuesto nacional, ciertas partidas para el entrenamiento de nuestros agentes de la Policía Nacional, de nuestros miembros del ministro de Defensa, del Ministerio de Defensa, que no tienen que ver con el orden de la población, pero que ya han sido involucrados a través del patrullaje mixto. Dice Ney Aldrin que nosotros tenemos un índice de criminalidad mucho más bajo que Costa Rica, que Uruguay, Venezuela, Colombia y Guatemala. Qué fácil es compararnos con aquellos que pueden ser iguales a nosotros. ¿Por qué no imitar? Tratar de lograr el ejemplo de otros. Pero realmente se puede hablar de cifra, de índice aquí, de manera oficial en República Dominicana, cuando la policía y distintos organismos tratan de disfrazar cuando ocurre un hecho en el país. No todo lo que salpica los medios de comunicación
son los hechos exclusivos que ocurren diariamente y que son fruto de esta gran ola de la criminalidad que nos azota a todos, nos abate a todos. Probablemente la mayoría de esos hechos no trasciendan a la opinión pública, pero la policía se ha encargado de dar las cifras que le conviene, al igual que otras instituciones. De hecho, anteriormente entregaban un reporte a la prensa diariamente en el que usted podía ver ahí todos los hechos delincuenciales, las muertes, los atracos, los robos que ocurrían día por día en el país. Y adivinen qué, como por arte de magia, nos extirparon ese tipo de información, no podemos tener acceso a ella y entonces podemos hablar hoy de que no, de que esos niveles de inseguridad que habla en los Estados Unidos no son reales, que nosotros, comparado con esos países, estamos muy por debajo. Pero miren, recientemente, por mencionar un par de hechos en esta semana, yo les comenté que a mi hermana la atracaron por segunda ocasión. ¿Ustedes recuerdan un cabo en esta semana? Ese vendría siendo el posgrado. Sí. Después viene la maestría. Cuando la atraquen la tercera. Sí. Que ojalá y no le pase nada. La libre de que la sigan porque atracando. Gracias a Dios solo le llevan lo material. Pero hay mucha gente. Pero uno no sabe si siempre va a ser así. Que no cuenta con la suerte de salir airoso, de salir con vida cuando son enfrentados por la delincuencia en el país. Esta semana, un policía mató a 2 hombres que supuestamente intentaron atracarlo. Pero constantemente hay policías, oigan, los policías, que son quienes deben garantizar el orden en la ciudadanía, ya se están convirtiendo en víctimas en este país. Algunos cómplices, otros víctimas. Y están armados. Imagínense la población en general, que no anda ni con una gilet probablemente en sus bolsillos. ¿Qué tan desprotegida está esa población? Entonces, el jefe de la policía, yo creo que en lugar de estar con esta defensa, lo primero que debe hacer es reconocer el problema y tratar de buscar una fórmula distinta para resolverlo. No estamos consiguiendo resultados positivos. Al contrario, cada vez la tecnología nos ayuda a enterarnos de hechos inimaginables en materia de criminalidad en República Dominicana. ¿Vieron esta semana un video que se hizo viral de un señor que cayó de un segundo piso persiguiendo a un ladrón? Yo no sé dónde es que estudian los ladrones de República Dominicana, pero preparados están si los comparamos con las instituciones que tienen que velar por la seguridad en este país. Caramba, nosotros sacamos dinero del presupuesto para entrenarlos a ustedes, para que vengan con estrategias y que la delincuencia no se convierta en una preocupación colectiva, generalizada, como es en este momento. Y ha sido por años. No es con este jefe de la policía. Por ejemplo, yo sé que a ustedes les resulta muy sonoro el patrullaje mixto. ¿Cuántos intentos fallidos hemos tenido? Así. ¿Sí? El patrullaje mixto. Pero desde los planes de seguridad que fueron creados, son autoría de Franklin Almeida, ¿con cuántas cosas hemos tenido nosotros que lidiar en República Dominicana? Y al final son los mismos los que ganan esta pelea, esta batalla. Y es un tema de preocupación. Hay gente que justifica, no, porque el policía no se va a arriesgar, gana un salario muy bajito. Mentira. Todo el miembro de esa institución sabe que la profesión que eligió es peligrosa. Y que cuando entra a formar parte de esta entidad, corre riesgo. Así sea por 8,000 pesos o por lo que sea que devengue un agente de la policía. Cuando alguno de estos delinque, que en la mayoría de tramas que hay, siempre hay algún miembro de la Policía Nacional, de la justicia incompetente, porque muchas veces la policía hace el trabajo, pero la justicia
predica a favor del delincuente por las leyes que tenemos? Miembro de la Policía Nacional, de la Justicia o del Ministerio de Defensa. Entonces, nosotros yo creo que no podemos defender lo indefendible, General Ney Aldrin Bautista. Yo creo que ahí es el momento de poner los pies en la tierra. Esto es una discusión añeja, el tema de la criminalidad. Y aunque para ustedes sea el pan nuestro de cada día, para todos nosotros como ciudadanos representa un peligro latente. Aquí la gente deja sus celulares en la casa para no convertirse en presas fáciles de la delincuencia. Anda solo con el dinero del pasaje. Vean los colmados en República Dominicana, cómo han tenido que invertir en rejas, en verjas, que parecen cárceles, para poder autoprotegerse. Nosotros hemos tenido que crear las condiciones porque ustedes, las autoridades, parecen no tomar en serio. Y si lo hacen, entonces no tienen la competencia porque nada ha funcionado. ¿Cuántas personas han perdido la vida en República Dominicana porque a un antisocial que es recurrente, que es reincidente, que ya ha estado preso, que es todo un profesional en el área, está libre? Muchas veces protegidos por las mismas autoridades. Otras veces porque el sistema les beneficia. Entonces, si hay que cambiar las leyes, es el momento de hacerlo. Y es verdad que la culpa no es solo de la Policía Nacional, pero me irrita y tengo que irritarme cuando escucho que él está diciendo que no, que los niveles de delincuencia y de criminalidad de nosotros no son tan altos porque hay otros países que nos sobrepasan. Miren, yo sé que mucha gente debe estar de acuerdo en casa. Yo siento, y ojalá estar equivocada, que la criminalidad es la gran materia reprobada de la Policía Nacional. El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde, esta es la Z101. Continuamos con los comentarios de todo el equipo, pero antes, el expresidente Leonel Fernández dijo que se le está buscando una solución al tema del financiamiento de las elecciones primarias y dijo que ya se trate de que sea con recursos de los partidos o sea el gobierno que lo haga, Junta Central Electoral o el gobierno, va a ser finalmente el Estado Dominicano el que va a incurrir en el gasto para la celebración de esos procesos, que se le está buscando la solución, porque al fin y al cabo, sea el gobierno o la Junta, es el Estado Dominicano el que va a incurrir en ese gasto para la celebración de las primarias. Y lo que se está viendo es qué aporte haría la Junta y qué aporte harían los partidos, pero habrá que celebrar elecciones para la escogencia de candidatos, por tanto, evidentemente habrá una solución a este trance que se ha presentado. En ese sentido, avaló la representación del PLD ante la Junta Central Electoral en la persona de Monchi Fadul, quien ostenta la representación de ese partido en una discusión de esa naturaleza. Fernández confirmó hoy que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana se reunirá el próximo lunes 4 de marzo. Sin embargo, no informó de los temas que serán tratados en el encuentro. Continuamos con los comentarios y es momento de escuchar a José Luis Mendoza. Sobre ese tema de los partidos y del financiamiento, yo voy a hacer como Martin Luther King y voy a decir de un sueño que tuve. Yo sueño bien cuando como lo que me gusta. Después de unos guandules con coco. Y bueno, soñé una vez que en este país alguien tenía el atrevimiento, el material colgante para ofrecer un proyecto de ley que encontraba apoyo en la ciudadanía, donde la política tenía que ser autosustentable, basándose en 3 elementos importantes. Primero, reducir drásticamente el tiempo de campaña. Una vez el tiempo de campaña se reduzca drásticamente, los costos no tienen por qué ser tan altos ni prohibitivos, ni tienen que convertirse, como muy bien decía ayer el profesor Andrés de la Mateo, en la plutocracia que hay de facto. Eso es lo primero. Segundo, al reducir muchísimo, enormemente, drásticamente el tiempo de campaña al mínimo, obligábamos a los partidos
no solamente a convencer a los votantes de sus propuestas, porque ahí iríamos a las propuestas. Al reducir el tiempo de campaña, sería un tiempo tan corto que lo único que impactaría dentro de las masas votantes que estén indecisas sea el atractivo de las propuestas. Y ante esa circunstancia, los partidos tendrían que convencer, atención a esto, de dos cosas a los votantes. Primero, de que su opción es la mejor. Y segundo, de que el votante, además de que cree en su opción política, se va a llevar la mano al bolsillo y va de lo que tiene y de lo que quiere y de lo que otorga a sustentar la campaña política. Y eso hay que decir que no ocurre en Marte ni en Júpiter. Eso pasa en el planeta Tierra todos los días. En países donde se ejerce la política con responsabilidad ciudadana. Y tercero, donde de una vez por todas se entienda que el dinero del contribuyente es sagrado. Y con el dinero del contribuyente se tienen que atender necesidades y prioridades, las justas. Porque todo lo que no está dentro de ese capítulo de prioridades y necesidades, entonces se convierte en una francachela, se convierte en un dispendio, se convierte en un mal gasto, se transfiere a clientelismo, da ventajas de juego a quien maneja esos fondos, verbigracia, el artículo de los sobrecitos del expresidente Fernández, etcétera. Yo tuve ese sueño, pero me desperté. Que lo hacía él también. Me desperté y volví acá. Miren, por cierto, una información antes de entrar a nuestro tema de este horario. Hace un tiempo, hace unas horas, una hora y poco más, algunos ciudadanos se sorprendieron, algunos se asustaron, otros se acercaron a ver qué ocurría en el kilómetro 14 de las Américas, porque algo había caído al agua, ahí a la costa cercana del Mar Caribe. Algunos entendieron, asumieron, y eso no es algo malo, porque no estuvieron ahí al momento del impacto. Algunos entendían que había caído una aeronave o había caído algo, porque ciertamente algo voluminoso hizo impacto con el agua. Bueno, hace un ratito salió la información y la habíamos visto en algunas cuentas, específicamente la cuenta de un señor llamado Nelson Arias, a quien no tenemos el privilegio de conocer. Decía, avioneta lanza cargamento en las Américas. Fragatas de la Marina están en busca de dichos paquetes. Más temprano, Yulisa lo mencionó, pero quiero hacer la aclaración de que ambas emergencias son lo mismo. Nos escribía gente hablando de que había caído una aeronave. No cayó una aeronave. Ciertamente una aeronave dejó caer unos paquetes y las fragatas de la Marina estaban buscando dichos paquetes. Por cierto, tercera vía de la información. Hoy están haciendo unos ejercicios marítimos y aéreos, fuerzas conjuntas de la Marina, de la Armada Dominicana, de la Fuerza Aérea Dominicana, y me parece que efectivos militares estadounidenses. No quiero decir que esto que pasó en el 14 de las Américas sea esto, pero cuidado, sí, para no adelantarnos a los acontecimientos, vamos a esperar más adelante a ver si también guarda relación, probablemente, con estos ejercicios militares que se están haciendo. También ya se ha recuperado la lancha que se había denunciado, que estaba en el kilómetro 15 de la autopista Las Américas, supuestamente esperando. Exactamente. Vinculada al supuesto bombardeo de las Ese era el Uber. Pacas, exacto, Ubermar, que creó, por cierto, un gran entaponamiento en el tránsito. Ya las autoridades de la Armada Dominicana y de los bomberos de Santo Domingo Este han recuperado la lancha, ya la sacaron del mar y están remolcándola para llevarla a un lugar seguro donde se pueda investigar y evidenciar qué pasó con ella. La información que hay es que está vinculada a un supuesto bombardeo de pacas de no sabemos qué, pero sí. Ahora, sí es de lo que creemos que atrevidos están, porque sí, lo están haciendo justo a la costa de la Franca. Óigame. El avión lo tira y la lancha descarado. lo espera. A menos, y eso entonces lo desmiente Yulisa, por un lado la noticia de que estaba ahí la lancha, a menos de que, qué sé yo, haya tenido una avería. El combustible muchas veces cuando vuelan bajo se acaba más rápido por la resistencia, pero la lancha estaba ahí, o sea. La lancha estaba esperando ahí, tranquila. Oye, es un descaro, señores. Miren, brevemente. Lo que son es valientes. No, definitivamente. Son valientes. Lo son. Tienen dos tinacos. De que lo son, de los redondos, de que lo son. Haití es un tema que inevitablemente siempre guarda relación con la actualidad de la República Dominicana. Lamentablemente, por el acontecer dentro de ese país y dentro de la ya acostumbrada crisis, es decir, crisis incluso, yo diría que hasta pone a prueba el término, porque
al ser permanente la crisis, es decir, Haití va de crisis en crisis electoral, crisis ahora con el tema de los reclamos por el tema de la corrupción en un momento de Petrocaribe, luego estaba los reclamos ahora relacionados a otros temas de los servicios, de los pocos servicios públicos que se ofrecen. El estado de cosas en Haití dice que el horno no está para galletitas y nueva vez llama la atención sobre las capacidades de sostener una contingencia en nuestra frontera. Día a día, las hordas de inmigrantes haitianos que cruzan la frontera parecen, en la percepción popular, en la percepción de nosotros, los dominicanos, a veces sin acceso a estadísticas, pero parecen tan voluminosas que luego, cuando las mismas se contrastan con las supuestas estadísticas oficiales o los datos que se ofrecen, como fue el famoso censo de haitianos que se ofreció hace un tiempo, que realmente la correlación entre lo que uno ve, lo que uno palpa y la información servida es muy distante, hace que mucha gente desconfíe, y yo diría que razones de sobra tiene para desconfiar, sobre todo cuando se conoce, aunque sea mínimamente, la ficción que es nuestra frontera. Haití, por lo tanto, en medio de esta vorágine de violencia, en medio de esta tensión política que hemos dicho es eterna, es permanente, con una anulación casi total del comercio, personas buscando comida y agua, el presidente Moisés llamando al diálogo sin que nadie le escuche, 8 o 9 días de protestas, pero no hablamos de protestas civilizadas, no hablamos de protestas utilizando pancartas o probablemente llamando a la atención con medios creativos. No, hablamos literalmente de daño a la propiedad pública y privada. Hablamos esencialmente de destrozos, de saqueos, del fuego, quemando incluso propiedades en las calles haitianas. Los hospitales, que en Haití, como todo el mundo sabe, no es una infraestructura ni moderna, ni abundante, ni equipada, no están en condiciones hoy por hoy de recibir el enorme volumen de gente que está necesitando ser atendida. Incluso gente que no necesariamente ha sido herida en estos disturbios, pero que es paciente de cualquiera de las condiciones de salud que nos afectan a los seres humanos. Entonces ahora le están faltando medicinas. ¿Por qué? Porque las carreteras están bloqueadas. Hay bloqueos en las carreteras. Y eso pues afecta a la logística de abastecimiento, me parece que exigua, seguro, logística de mantenimiento, de abastecimiento, mejor dicho, de estos hospitales. Entonces, esto ocurre dentro de Haití. Pero Haití, como todo el mundo sabe, a partir de condiciones normales y permanentes, expulsa a gran parte de su ciudadanía. Cada día la expulsa hacia el país más cercano y el que puede irse a pie, la República Dominicana. Y donde, por una serie de condiciones multifactoriales, como gusta decir a los estudiosos del comportamiento humano, entonces, si de manera normal en Haití la carestía, la falta de condiciones y oportunidades para pensar y planear el futuro de cualquier ser humano o familia, pues expulsa a individuos y a grupos hacia este país. República Dominicana, a su vez, ha tenido la irresponsabilidad, gobierno tras gobierno, autoridad tras autoridad, de no salvaguardar su frontera. Esto no ocurre solamente por descuido, ocurre por complicidad. Es una frontera que hemos dicho permite, facilita el trasiego de todo aquello que enriquece al crimen organizado, de todo aquello que enriquece ilegalmente a quienes operen contrabando de mercancías, de vehículos robados de este lado que son llevados a aquel lado y luego alterados, el tema del tráfico de estupefacientes, el tráfico de drogas, que estuvo muy relacionado a la muerte de un efectivo militar dominicano hace muy poco tiempo en la zona fronteriza. Y por supuesto, ¿por qué no negar, mejor dicho, más que negarlo, repetirlo? Porque negación creo que nadie lo hace. Ante la conveniencia también de un enorme contingente del sector productivo dominicano que le ha sacado provecho toda la vida a las necesidades y las precariedades de ese obrero, facilitando que su entrada para nada controlada, le permita pues reducir costos operacionales. El obrero dominicano, hemos insistido, es trabajador, muy trabajador, y lo demuestra allí donde ha ido, donde ha tenido que emigrar, también expulsado por las carencias de nuestro propio sistema. Ese migrante dominicano ha trabajado duro, obviamente en lugares donde se paga muchísimo mejor,
a veces esa mano de obra no tan calificada o directamente no calificada, la construcción, la agricultura, los trabajos que conllevan un gran uso de la fuerza muscular, los trabajos que conllevan niveles de riesgos y posibilidades de accidentes. Es ahí donde muchos dominicanos, sobre todo de la generación anterior, construyeron sobre esa enorme fuerza, esa vocación de trabajo, construyeron su riqueza personal y ayudaron por la vía de las remesas a mejorar las condiciones de vida de quienes dejaron aquí. En el caso haitiano, donde se replica hasta cierto punto esa misma mecánica, esa misma dinámica, esa mano de obra llega a la República Dominicana y con todas las características anteriormente expresadas, la facilidad que da la frontera. Ahora bien, una cosa es que todos los días entre una cantidad X, póngale el número que usted quiera. Algunos van quizás muy lejos, quizás exageran lo que perceptivamente creemos es el número que entra, otros quizás son exageradamente benignos con la autoridad fronteriza y ven este número muy reducido. Ahora, sea cual sea ese número, sea cual sea el promedio que le asignemos, ese número X, ¿cuántas veces, como se nos enseñaba las matemáticas cuando las mismas comenzaban a complicarse un poquito, cuántas veces hay que multiplicar ese número X para llegar más o menos al número de personas que tiene los últimos 8 días accediendo al país, huyendo de la nueva y más reciente vorágine de violencia y de tensión política y ciudadana en Haití? ¿Y por cuánto habría que multiplicarlo si esta condición se agrava y degenera, no ya en disturbios, no ya en protestas violentas, sino incluso en un conato de guerra civil donde podría haber nueva vez frentes enfrentados, y lo de frentes enfrentados es una cacofonía, podría haber frentes, algunos de ellos armados, así sea precariamente, generando muchísimo mayores condiciones de violencia, de derramamiento de sangre. Entonces, ¿por cuánto había que multiplicar ese número X y preguntarse qué se ha estado haciendo, además del famoso reforzamiento numérico, en cuanto a equipos, en cuanto a, de alguna manera, cambiar la realidad de una frontera porosa, de una frontera por la cual no parece haber problemas para entrar, lo que sea menos ajo, como se ha dicho recientemente, y eso que tenga al final una incidencia también en nuestro país. ¿Cómo puede tener incidencia? De formas bastante simples. En Haití se vació una cárcel. 72 personas salieron de ella. Yo no sé, ni puedo apostar mi cabeza a que las 72 personas que estaban allí dentro eran todos criminales de altísimo peligro. Ni siquiera conozco las condiciones de prisión preventiva o de cómo está el Estado de Derecho en Haití, que no creemos obviamente que esté muy fuerte. Pero tenemos todo el derecho a sospechar que esos 72 individuos, tan pronto hayan salido de la cárcel, una buena cantidad de ellos haya huido por la derecha y haya llegado a la República Dominicana. Si uno solo de esos individuos, uno solo, es un criminal comprobado, es un criminal en capacidad de hacer daño a cualquiera de los ciudadanos, entonces la República Dominicana habrá sido afectada pura y simplemente con la presencia ya de un solo criminal, con que llegue más de lo que ya nos sobra, porque criminales expertos en lo suyo tenemos, nos sobran, abundan en el robo, en el atraco, en cualquiera de las distintas especialidades que el crimen genera. Bueno, eso es solamente una forma de ver la afectación. Ni hablar obviamente de cómo la infraestructura de salud, por ejemplo, de nuestra frontera, de por sí insuficiente, de por sí puesta a prueba ante los índices de pobreza y de carestía con el que viven los ciudadanos dominicanos, nuestros connacionales de la región sur fronteriza, pues imagínese usted ante la ya más que repetida denuncia de que muchos de los materiales y de las riquezas que están invertidas en ese segmento a través de los hospitales, muchos de ellos también terminan llegando a manos de esa población que no tiene atención médica, que no tiene ningún tipo de cuidado por parte de un Estado, que es una ficción. A quienes dicen que Haití es un conglomerado humano y nada más, no están muy lejos de la realidad, por doloroso que pueda hacer ese diagnóstico. De manera que sería interesante escuchar, y me gustaría ya para finalizar, Francis, caramba, a nuestro presidente de la República, que no es muy dado a hablar, que no es muy dado a dar explicaciones, cuáles son las preocupaciones que él, yo supongo, tiene sobre estos hechos y sobre la certeza de que la frontera dominicana puede hacerle frente a un incremento de esa marejada humana que ya por razones muy obvias, día a día, penetra en nuestro país en búsqueda de un mejor futuro, en búsqueda de mejores oportunidades, y que ahora lo haría también en estampida, motivado por esta terrible situación que tiene ya 8 días para 9 en el hermano país. El gobierno de la tarde.